No, 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 no. ¿Dónde me metí? Otro video de esos, otro video de One Piece donde dicen que Luffy y Kurohige van a aliarse porque los buenos y los malos se unen para un bien mayor. Ay, no, no, este video no. Bueno, sí, hoy sí. Hoy vamos a estar hablando del escenario hipotético y para mí futuro, confirmado, de que tanto Monkey D. Luffy como Marshall, no, Marshall no, Davy, David y Teach van a estar cooperando para un futuro, una futura pelea, un futuro confrontamiento contra la persona que vos ya tenés que saber si estás en este momento del manga, en la actualidad, tendrías que entender para dónde voy, ¿ok? Sí, hoy va a ser un video hablando de esto. Yo soy Nailu, espero que lo disfrutes y espero que termines este video y te replantees un poco sobre esta idea que tanto aterroriza a la gente, ¿no? Porque uno te dice, Luffy va a pelear junto a Kurohige y yo pensaría, ¿sabes qué? No la veo, no, Luffy es todo lo contrario, Teach. Y Teach es todo lo contrario a Luffy. Ok, sí, lo sé. Créeme que lo sé y lo sabemos todos. Pero eso no implica que hay cosas que deban pasar. Y en este video vamos a hablar, voy a hablarte yo mientras me tomo un matecito acá tranquilo, ¿por qué pienso que va a pasar esto? Y las consecuencias quizás. Pero bueno, bienvenidos acá. Vamos a empezar hablando muy tranquilamente de los nombres de estos dos, ambos protagonistas y antagonistas de esta historia, llamados Monkey D. Luffy y David E. Teach. ¿Algo te parece familiar en estos dos nombres? Sí, obvio, claro. Ambos son portadores de la D. Perfecto. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Y hay que tener ojo al hablar de este tema. Porque nos tenemos que ir a bastante tiempo atrás si querés más o menos plasmar. Por si no se ha notado, obviamente esto no tiene guión, voy a ser yo hablando tranquilamente. Por si en algún momento me embobo y me quedo mirando la nada, ¿ok? Pero bueno, para hablar de todo esto, obviamente hay que hablar del pasado. ¿Mm? Porque esta idea no es que surge de hace poco en el manga. O sea, no, perdón, sí, surge hace relativamente poco en el manga. Porque acontecimientos que han surgido han dado a entender que debe ocurrir ciertas cosas en esta historia. Hay cosas que están profetizadas, lo siento. Hay cosas que tienen que darse. Y hay personas que tienen que luchar por algo, ¿ok? Por ende, donde yo quiero ir en esto es hablarte y es en básicamente confirmarte por qué pienso esto y por qué siento que se va a dar. Y quiero que salgas de este video pensando en eso y no pensando en una idea loca, ¿no? Porque mucha gente está muy miedosa con esto. Pero bueno, la idea de esto es hablar del pasado también. Y lo primero que me sale a hablar es obviamente del reino antiguo. Porque si bien yo esto no lo veía hace un par de años, ahora con toda la historia de los Davy, con todo lo que quiso contar Oda con el padre de Kurohige, me dio más a entender que Kurohige también va a estar en esa lucha y me dio más a entender que sí o sí va a tener que darse ese enfrentamiento ante el gobierno mundial. Antes quizás uno decía, miraba el gobierno mundial y como, bueno, Teach tiene sus prioridades. Sí, pero ahora más que nunca creo que está bastante confirmado este choque, ¿no? Por la corona, porque acá vamos. Vamos a tener que ir primero al reino antiguo y al siglo vacío. En el siglo vacío había un cierto muchachito llamado Joy Boy que se crió y nace ahí y pasa toda su vida ahí, o presuntamente sus primeros años. Y también hay otro personaje llamado Davy D. Jones, sí, Davy, que debería ser protagonista de esos momentos y ser una especie de rey en tal reino, ¿no? Presuntamente nosotros entendemos que
los demás reinos fuera del reino antiguo empezaron bueno, a tenerle un poco de miedo a esta tecnología tan avanzada que poseían, ¿no? Y es por eso que 20 reyes se unen, se alían para vencer a un solo reino, ¿no? En el que nosotros sabemos que Davy Jones pertenecía y también Joy Boy. Bueno, ¿por qué te menciono esto? Dirás. Y porque hay que entender un poco la historia que te quiere contar Oda para entender lo que va a suceder, ¿no? Me tomo un mate enfrente tuyo, no me importa nada. Este video va a ser totalmente crudo. Pero bueno, siguiendo con la historia, obviamente 20 reyes se unen para vencer al reino tan eh, avanzado como lo era el reino antiguo. Y el reino antiguo pierde. Y el reino antiguo se queda con promesas que cumplir, con amistades eh, conclusas, básicamente. Con promesas, como ya dije. Y esto no desvincula a los Davy. Uno pensaría en promesas y pensaría en Joy Boy, o la promesa de que se tiene que dar, la princesa, etc. Pero hay un día prometido que rige también en los Davy. Porque hace un par de años, en el incidente tan aclamado de God Valley, conocemos a David Isebek, un pirata que sabía muy bien al clan que pertenecía, sabía muy bien de dónde venía y sabía muy bien dónde debía terminar. En este momento uno ya empieza a pensar en Teach de una forma distinta. En este momento uno como lector ya no debe ver a Teach como un personaje simplemente siendo el antagonista de Luffy. Acá ya Oda empieza a cuadrar y a rellenar a este personaje con un poco más de tragedia, ¿no? Porque ¿qué sabíamos de Teach? Welfare. Pero nunca supimos y nunca nos hubiésemos imaginado que el tipo era básicamente una raza, un clan perseguido por el gobierno. Como ya muchos, ¿eh? Pero bueno, hay que entender que Teach ya tiene un odio interno hacia cierta parte, cierto grupo, como es el gobierno mundial, suponemos, por el destino que sufrieron sus padres. ¿Mm? Eso, obviamente, tenerlo en la cabeza. Hay que tenerlo en la cabeza para hablar, ¿ok? Porque ya vendrá Luffy. Con esto en la cabeza nosotros tenemos que Kurohige tiene que cumplir algo que no pudo cumplir su padre. Bien, su padre le pregunta al mismo Imu, al rey del mundo, ¿a quién le teme más? Si a Joy Boy o a Davy Jones, dos figuras que fueron enormes en su momento y que pocas personas saben hoy en día. Pero acá es donde entra el factor de Luffy. Luffy obviamente también representa un mal muy mayor a Imu. Entonces uno pensaría, ¿qué pasaría? Claro, porque uno es el antagonista y otro es el protagonista. Luffy y Kurohige tienen una pelea que zanjar. Y uno pensaría también que estos dos personajes se odian, se detestan. Uno le hizo muy mal al otro o tuvo implicaciones que terminaron en la muerte de un familiar, etcétera. Sí, obvio, esto lo entiendo, hay que entenderlo, ¿eh? No hay que pasarlo por alto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que existe un villano que engloba tanta historia y tiene tanta importancia en lo que es el mundo general de One Piece, que uno ya tiene que empezar a hablar de un posible enfrentamiento entre estos dos personajes que le han sido tan molestos al rey del mundo. ¿Ok? Es lo que hay que pensar, es lo que Oda parece estar mostrándote. Porque esto es lógico. Joy Boy y Davy Jones eran D, y los D fueron los que eran básicamente la contra.
de Neronaim y de los demás reinos, ¿no? Y entonces con esta información es tan fácil sacar esta conclusión de pensar de que tanto Luffy como Kurohige deben tener un enfrentamiento y deben ambos oponerse a Neronaim. Acá la gente se vuelve loca porque dicen, no, 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 no. ¿Cómo va a ser Imu? ¿Cómo va a ser Luffy para aliarse con alguien como Teach para enfrentarse a Imu? La historia te cuenta eso, amigo. La misma historia de One Piece te cuenta que la D siempre va a ir en contra de ellos. Por ende, de los dragones celestiales, ¿no? Por ende, los personajes deben unirse para así derrocar a este gobierno tan tirano que ha sacudido el mundo por tantos años. Y acá es donde la gente empieza a pensar, no, no, pero Luffy nunca haría una alianza amistosa. No, no, para, acá estamos hablando de otra cosa. Yo no estoy hablando de una alianza amistosa. Estoy hablando de una simple unión para derrocar a algo o a alguien. ¿Mm? Esto es muy sencillo. Porque todos estamos de acuerdo, obvio, esto es una estructura general del shonen. El protagonista y el antagonista deben enfrentarse en algún momento. Los piratas de Barba Negra deberán pelear contra los piratas de Luffy. Eso es algo que una persona te puede decir con mirar, no sé, un par de páginas de One Piece. Pero no muchas personas están preparadas para lo que va a venir. Porque en el momento que Imu agarra los papeles de recompensa de estos dos personajes y tiene un diálogo interno en el que dice ¿hasta cuándo van a dejar de atormentarme? En ese momento, vos como lector, tenés que saber que este personaje va a tener en contra a ambas figuras, tanto protagónica como antagónica de este manga. Y es donde vos tenés que empezar a usar la cabeza y a darte cuenta de que todo está girando y todo está direccionado para que suceda dicho acontecimiento. ¿Qué es la alianza temporal que va a surgir en este manga? Cuando obviamente lleguemos a ese conflicto, porque ahora estamos medio lejos, ¿no? No quiero decir medio lejos porque, bueno, están pasando cosas, pero igual hay que estar muy atento y hay que estar muy seguros de que esto puede ocurrir muy fácilmente, porque la historia lo dicta así, porque los D siempre van a ser así, porque siempre se van a oponer a ellos, a los de arriba. Y tanto Teach, de forma ya muy directa, personal, con su clan, o tanto como Luffy, que a Luffy no le han hecho nada, pero igualmente sabemos que Luffy iría en contra del gobierno, estos dos personajes van a tener que pelear prontamente contra el rey del mundo. Y eso es algo que hay que empezar a asumir en el fandom, ¿no? Muchas personas dirán, ¿no? Como es imposible, son personas muy distintas como para asociarse e ir contra algo. Yo no te digo que estas personas van a hacerse mejores amigos, porque yo siento que la rienda entre estas dos bandas piratas debe darse en algún momento, obvio. Pero antes van a tener que derrocar a una persona que es la que está rigiendo los hilos del mundo desde hace mucho, mucho tiempo. Y es una historia que debe zanjarse, ¿ok? ¿Por qué digo esto también? Es un hecho muy lógico si te pones a pensar. Y el hecho lógico es que Kurohige, al tener este cruce personal con el gobierno mundial, no puede perder e irse de esta historia sin antes haber enfrentado al gobierno mundial. Porque Davy Jones lo hubiese querido, porque David Isebek lo hubiese querido, porque su padre y su madre sabían la lucha que se les venía y contra quién debían enfrentarse. Entonces,
Vos no me podés decir que Kurohige va a morir y va a acabar derrotado por Luffy antes de tener un enfrentamiento contra el Rey del Mundo. Oda, no podés venderme eso después de toda esta historia que me creaste. En base a God Valley, en base al clan de los Davy, etcétera, etcétera. Y en base a los D. Porque no hay que entender que tanto Teach como Luffy tuvieron algo en común muy desde el principio de la historia, y es que ambos portan la D en su nombre. Y eso es algo que los de arriba siempre van a odiar. Y esto es un caso muy curioso porque no en muchas historias pasa que tanto el antagonista como el protagonista deberían estar en busca de algo y que hay un mal mayor por encima de todos, en el que vos no sabés dónde meter a cada uno, ¿no? Porque uno diría, Luffy debería derrotar al gobierno, Teach también, pero Luffy debería derrotar a Teach, pero Teach tiene que derrotar al gobierno también. Y es una especie de círculo vicioso. Eh, pero me parece que queda bastante bien implicado en el manga, en la historia, y queda bastante evidente que esto tiene que darse de esta manera, ¿ok? Es un pequeño video mensaje para la gente que se prepare de lo que viene, porque va a suceder, va a suceder. No de una manera amistosa, ya lo dije, ¿eh? Va a suceder de una forma en que tiene que pasar. Luego de que pase, ahí sí podés empezar a unir cabos y pensar en una posible pelea de bandas piratas. Pero creo que eso se debe dar, porque Oda lo construyó de esa manera. No lo digo yo, lo dice su manga y su historia. Por ende, creo que no tengo mucho más para hablar y para decir de este tema. Espero que, más allá de todo, si les convence o no lo que dije sobre estos dos personajes en contra de algo en común, al menos que te lo quedes en la cabeza y que no lo deseches y digas no hay manera, porque sí va a haber manera, te lo aseguro. Eh, y una cosa más, un escenario en el que Teach pierda contra el rey del mundo actual, Neronaimu, tampoco sería muy lógico. Y lo digo también por el hecho del personaje que nos ha construido Oda y de la importancia que debería tener este personaje contra y para Luffy, por el cual no veo que este personaje sea capaz de caer tan temprano en la serie, porque no tendría sentido y no habría mucho peso en un Luffy derrotando a Imu y que con eso termine la historia. Porque faltaría algo, falta, ¿no? Un condimento, algo falta, un pirata falta. Este es el concepto que mucha gente le gusta decir. Este es un manga de piratas. Por ende, Imu no va a ser el villano final donde va a terminar el manga cuando a la página siguiente a que muera. No, 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 no puede ser. Tranquilo. Eso no va a pasar. No es que Imu va a caer derrotado y luego va a decir final. The end. No, no va a ocurrir. Por eso les digo que vayan pensando en todo esto. Obviamente yo estoy en el barco de que Kurohige va a ser el villano a derrotar al final, ¿eh? Esa es mi postura. Luego de todo lo que les dije, yo no puedo decir que Neronaimu va a ser el final de la historia. Aunque tenga un peso y una importancia enorme, acuérdense de que el pasado sigue atormentando, pero el presente es el One Piece, son los piratas, son Monkey D. Luffy, son Marshall D. Teach, David D. Teach. Gente, espero que les haya gustado el video, la verdad. Es un video muy extraño porque suelo comentar los capítulos semanales, pero esta vez me dio por hablar de un tema en concreto que mucha gente está muy negada a ver. Y nada, con la idea y el objetivo de que quizás empiecen a recapacitar mucho eso de no ver este escenario ocurriendo. ¿Mm?
Creo que eso es básicamente el mensaje que voy a dar. Si estás de acuerdo o no, no importa, no pasa nada, es el manga, son interpretaciones, yo soy otro lector más, acuérdense. Pero bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y nada, obviamente les invito a que comenten algo, qué piensan ustedes de esta idea, si la ven lógica o no. Pueden suscribirse si les gusta este tipo de videos, obviamente. Ya van a ver ustedes, se los dejo a su criterio como siempre. Yo soy Nailu, nos vemos en la próxima.